Ahora, quiero que sepa que la nación de Israel tenía experiencia como pastores de ovejas, pero no tenía experiencia en la guerra. Ellos no eran guerreros. Estuvieron 434 años en Israel, en Egipto. Eso es el doble de lo que lleva Colombia de fundada. Imagínense el tiempo que ellos estuvieron, más de 4 siglos allá como esclavos. Y en 4 siglos ellos adquirieron toda la mentalidad de Egipto. Fue una cultura, la cultura de Egipto. Y la cultura que Egipto les enseñó era de temor hacia el imperio. Recuerde que Egipto fue uno de los imperios más grandes que hubo en el mundo. La grandeza y el esplendor de Egipto todavía hasta el día de hoy existen en las ruinas, en las pirámides y en los templos que ellos dejaron. Después de 3000 años todavía siguen en pie. Pero piensa un momento en la fuerza, en el poder que esta gente tenía, en cómo ellos tenían carros. Nosotros vimos los carros listos para la batalla, y eran alados por caballos, de tal manera que ellos tenían el poder en la batalla. Y ahora quiero que mire este mapa, porque Dios llevó al pueblo de Israel exactamente a un callejón sin salida. Y habla de Pi Hairot y habla también de un lugar que se llama Nuweiba. Y en el mapa va a aparecer exactamente el lugar donde se cree que el pueblo de Israel pasó. Si usted mira el mapa, Egipto está a la mano izquierda y ellos tenían que caminar a la mano derecha hasta Israel. Y para eso tenían que cruzar el desierto del Mar Rojo y atravesar el Mar Rojo. ¿Por qué Dios no los llevó y les dio una vuelta por el desierto de tal manera que no tuvieran que cruzar por el mar? ¿Por qué los metió en un callejón sin salida? ¿Y por qué luego el faraón, dice que el Señor endureció el corazón de faraón para que saliera detrás de Israel? Y piensen esto, hermano, que muchas veces nosotros culpamos a los demás de las situaciones difíciles que tenemos en la vida, de las pruebas. Culpamos a los demás, culpamos al gobierno, culpamos a la gente de la familia, culpamos a nuestros hijos, culpamos a todo el mundo, menos vemos lo que nosotros tenemos responsabilidad en las dificultades que estamos atravesando. Y piense por un momento en esto: ¿quién llevó a ese callejón sin salida a la nación de Israel? Fue Dios. Cuando estábamos estudiando Mateo 4, hay un versículo muy interesante en Mateo 4 que dice que Jesucristo subió del desierto o al desierto para ser probado por el diablo, y que el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto a esa prueba. ¿Y por qué me pareció interesante? Porque a veces nosotros decimos: esta prueba que estamos pasando viene del diablo. Puede que sí, el instrumento sea el diablo, pero sea Dios el que la esté permitiendo. ¿Con qué objetivo, hermano? Vamos a verlo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Y piense que Dios tenía que cambiar una mentalidad en esta gente que por 400 años habían estado allí como esclavos, y ahora tenía que cambiarlos a un ejército poderoso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál era la mejor forma? ¿De qué manera Dios iba a trabajar en el carácter de la nación para convertirla en ese ejército poderoso? Y nos dice que la mejor manera que encontró fue guiarlos a un callejón sin salida. Si usted mira allí, a mano izquierda ellos tenían acantilados, a mano derecha también. Solo había un camino por donde llegar a una playa que se llama Nuweiba, y luego tenían que cruzar hasta Arabia Saudita, que está en la parte de la derecha, para poderse dirigir finalmente a Israel o a Canaán, que era la tierra prometida. Y ahora están allí 2,5 millones de personas, Moisés, toda la gente agrupándose en esa playa, y de repente escuchan que el faraón se viene con toda 600 carros y soldados y ejército para matarlos, y dice: ¿cómo los dejamos salir? Ahora vamos a acribillarlos ahí, en ese lugar donde están. Y piense por un momento en qué semejanza o analogía hay con respecto a la iglesia. Porque la iglesia, hermano, tiene que ser el ejército del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: la iglesia tiene que ser el ejército del Dios viviente. Pero para cambiar, para trascender, para migrar de esa mentalidad de esclavitud a una mentalidad de libertad, a veces es necesario encontrarnos en un lugar donde solo podemos depender de Dios. Y eso fue lo que pasó. Ellos fueron llevados a un lugar donde no tenían más que hacer que depender de una palabra del Señor. ¿Qué les dijo Dios? Les dijo: ustedes vayan allí, tranquilos, quédense allí. Y luego la gente empezó como a asustarse. Y
Y empezaron a decir unos a otros y dijeron esta palabra: ¿por qué Dios no nos metió o no, nos dejó en Egipto para que muriéramos allí? ¿En qué estaban pensando ellos? En la muerte, hermano. En la muerte. Sabemos que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es un Dios de vivos. ¿Cuántos están vivos esta mañana aquí para Dios? Apláudele al Señor si está vivo. Dele gracias al Señor si tiene vida, porque Dios es Dios de vivos. Aplastó al faraón y a todo su ejército, y el faraón quedó enterrado allí, hermano, en el mar, porque Dios dijo: me glorificaré en el faraón, porque yo soy mayor que todo faraón que hay en la tierra. Hermano, no importa lo que quiera enseñorearse de usted, créale a Dios esta mañana. Desarrolle fe para creer en el Señor y camine por la fe en el poder y en la victoria del Señor. Mire esto: Dios no fue el que separó las aguas del Mar Rojo. ¿Quién fue el que las separó? Él le dijo a Moisés: levanta tu mano y vas a decirle al pueblo de Israel que marche. Y dijo que cuando Moisés alzó la vara, présteme una vara por favor, que cuando Moisés alzó la vara, las aguas empezaron a separarse. Pero fue por la orden de Moisés, no por la orden de Dios. ¿Y sabe qué me estaba enseñando? Gracias. ¿Sabes qué me estaba enseñando Dios? Me estaba enseñando con esto que Dios hace su parte, pero nosotros ¿qué? Hacemos lo que nos toca. Dios no va a hacer tu trabajo, ese es trabajo tuyo. Las aguas no se separaron hasta que Él clamó y dijo lo siguiente: dijo: ahora ordeno que las aguas se separen. ¿Y por qué Dios respalda la oración de su siervo Moisés? Dios siempre respalda la oración de sus hijos. Pero era importante que Él levantara la vara. La vara es símbolo de autoridad, mi hermano. Por eso cuando usted cae en pecado, usted está perdiendo ¿qué? Autoridad. Y eso es lo que quiere Faraón. Pero entonces la vara en la mano es símbolo de autoridad. Y dice: ahora extiende la vara sobre tu mano. ¿Quién le dio la vara a Moisés? ¿Quién se la dio? Dios le dijo: toma esa vara, y esa vara se convertirá en serpiente como una señal. Luego la vara, hermano, se la dio Dios a Moisés para que fuera una señal para el pueblo de Dios. Moisés nunca se separaba de esa vara. La vara es símbolo de ¿qué? De autoridad. Salmo 110, 1 y 2. Jehová dijo al Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego habla acerca de la vara del Señor. Ahí está la autoridad de Dios. No pierda la autoridad de Dios. Todo cristiano tiene una autoridad, pero no puede perderla, hermano. ¿Cuándo perdemos esa autoridad? Cuando le damos lugar al diablo, cuando tengamos incredulidad, cuando no confesamos la palabra del Señor, perdemos la autoridad. Cuando nosotros no marchamos, cuando no avanzamos, estamos perdiendo autoridad. Pero en el momento en que Dios le dijo a Moisés: toma la vara que tienes en tu mano y dile al pueblo de Israel que marche, Moisés obediente fue y hizo así. Y ahora se abren las aguas del Mar Rojo. Y empezaron las aguas a abrirse, y Moisés extendió su mano en la vara. No se produjo antes de que él extendiera la mano. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería enseñarle al pueblo que hay que clamar, pero hay que marchar. Dos cosas importantes: clamar y también ¿qué? Marchar. Si usted está clamando gloria a Dios, pero también tiene que marchar. No puede quedarse solo orando por un avivamiento. Usted tiene que buscar el avivamiento. No puede quedarse solo orando que sus familiares se conviertan a Cristo. Usted tiene que hablarles del Señor y llevarle la palabra del Señor y hacerlo. Usted no puede quedarse solamente clamando que Dios lo prospere. Usted tiene que trabajar, hermano, y buscar las oportunidades de Dios y hacer los negocios para que Dios lo prospere. Usted no puede quedarse clamando por un hijo. ¿Qué tiene que hacer, hermano? Casarse y tener un hijo, ¿cierto? Porque la vara extendida es la responsabilidad suya, y Dios nunca le quita su responsabilidad. La responsabilidad de Dios es salvarnos, la de nosotros levantar lo que tenemos en la mano. Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó, le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y él dijo: yo tengo una vara. Y dijo: con eso voy a salvar al pueblo del Señor, con esa vara que tienes en tu mano. Porque Dios ya te dio la solución y la respuesta. Aló. Dios ya te dio la solución y la respuesta. A Moisés el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Él dijo: una vara. Dijo: con eso vas a hacer milagros, con eso vas a hacer proezas, con eso vas a extenderlo. Y entonces Moisés le creyó a Dios de que él ya tenía la solución y la respuesta. ¿Sabes qué, hermano? Hoy declaro sobre ti, profetizo que ya tienes la solución en tu mano. Ya Dios te dio la respuesta, ya Dios te dio la bendición, ya Dios te dio la solución al problema, ya Dios te dio la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo lo creo así, hermano. Ya Dios trabajó para darte esa solución. Ahora te toca a ti levantar esa solución en tu mano.
Si no es así, ¿cómo vamos a hacer un ejército, hermano? De guerreros, de hombres de Dios, de mujeres de Dios, poderoso. Si hay debilidad espiritual, hermano, usted no puede ganar las batallas de Dios. Entonces, es tiempo de que la iglesia reaccione. La vara, hermano, está ahí, está dispuesta, pero usted tiene que reaccionar y tomar la vara de autoridad. Busque Salmo 110, por favor, en el versículo 2. Salmo 110, versículo 1 y versículo 2. Búsquelo allí, por favor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, ¿qué cosa, hermana? La vara de tu poder. Domina en medio de qué. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? ¿Cuáles son los enemigos de Dios? ¿Qué representa Faraón? El enemigo de Dios: la pereza, la flojera, las malas decisiones, las adicciones, homosexualismo, todas esas cosas, hermano, enemigo de Dios. Y eso se ha metido en la cultura de la iglesia, en la cultura de la gente. Es momento de que nosotros digamos: Señor, tú nos has dado la vara de tu poder, vamos a levantarnos y a tomar esa vara en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren recibir hoy la vara de Dios? Recíbala, hermano, recíbala hoy. Yo siento decirle: varón, Dios te da autoridad también, autoridad espiritual, para que enseñes la palabra, para que veles por tu hogar espiritualmente, para que abras las puertas de tu casa a la bendición y no a la maldición, para que abras las puertas de tu casa a alegrarse con la mujer de tu juventud y no buscar afuera otras cosas, para que abras las puertas de tu casa a la palabra del Señor, a la bendición de Dios. Si no es por el Señor, ¿por quién? Si no este momento, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿a través de quién lo va a hacer el Señor? Dios te ha elegido a ti para hablarle a tu necesidad. Pon la vara allí y dile a tu necesidad: hoy, necesidad, te vas a abrir camino en el mar, camino en la montaña, camino ahí hacia adelante. Mi necesidad no va a dominarme. No va a ser el mundo el que me domine, no va a ser la angustia, no va a ser la crisis ni la depresión la que me domine. Va a ser el Señor, porque yo tengo la vara de autoridad. Ninguna enfermedad habrá sobre ti. Ninguna enfermedad habrá sobre ti. Que está enfermo tiene que ser sano, hermano, en el nombre de Jesús, porque el Señor te ha dado la vara de autoridad sobre toda enfermedad. Dios no diseñó la enfermedad para ti. Dile que está a tu lado: Dios no te diseñó para estar enfermo. Y ahora dile: el Señor te diseñó para ser sano, para estar sano, para ser sano. Amén, amén. Y dice que cuando se levantó, dice aquí que cuando Moisés extendió la mano, dice: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Versículo 21: extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mi hermano, los arqueólogos han tratado de decirnos esta mentira. No, es que ese día venían los monzones de junio y entonces el Mar Rojo se secó, y eso era un riachuelito ahí que todo el mundo podía pasar a pie, para que todos dejemos de creer en los milagros del Señor. Usted va a encontrar esta historia verídica como queriendo anular el poder de Dios, diciendo: no, eso estaba bajitico ahí, un riachuelito, y por ahí fue que pasaron todos los hijos de Israel. Por eso es que dice que ellos pudieron pasar el Mar Rojo al otro lado. Entonces la pregunta es, el milagro es doble, ¿no? Porque si ellos pudieron pasar por ahí, por ese riachuelo, la pregunta es: ¿y cómo se ahogó Faraón en ese riachuelo, hermano? Las mismas aguas bajitas donde pasó Israel acentúan el milagro del Señor, porque ahí se ahogó el faraón. Y quiero decirle: ya el faraón se ahogó en el nombre de Jesús. La Biblia dice que Satanás fue vencido, que todos sus demonios fueron vencidos, que el Señor Jesucristo
domina en medio de sus enemigos y que Dios se levantó con poder sobre Satanás, sobre Faraón, sobre sus demonios, y no hay ninguna cosa creada que pueda dominarnos, que pueda someternos, que pueda anular el poder de Dios. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor, aleluya.